Vamos a estudiar las aminas. Las aminas son compuestos que son derivados del amoníaco. Entonces, el grupo funcional sería NH2, NH o N, dependiendo de si son aminas primarias, secundarias o terciarias. En la amina primaria, un hidrógeno se sustituirá por el radical. En las secundarias se sustituirán dos hidrógenos por dos radicales y en la terciaria serían todos los hidrógenos sustituidos. Vamos a ver en primer lugar la primaria. Y vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos una cadena, tenemos que buscar la cadena principal donde esté el grupo amina. El grupo puede estar en los extremos o puede estar dentro de la cadena. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuando está en el extremo. Para poner nombre y localizadores, tendríamos que poner el que dé a los carbonos el localizador más bajo sobre el que esté el grupo funcional. Entonces, dos maneras de nombrarlo. Uno sería mediante la cadena, como si fuese una cadena o como si fuese un radical. Una cadena de 3 carbonos sería propano. Entonces, sería propanamina o propilamina. Estas dos maneras serían correctas. La UPAC prefiere propanamina. Ahora, vamos a ver que el grupo no esté en uno de los extremos, sino que esté sobre otro carbono. También vamos a poder llamarlo de dos maneras. En primer lugar, nosotros teníamos que identificar la cadena principal. La cadena principal sería la que contiene el grupo y, por lo tanto, sería un propano, ¿vale? Entonces, una de las maneras de llamarlo sería denominando el grupo amina, vamos a numerar en el carbono en el que está. Entonces, sería propa 2 amina. Esta sería una manera. Otra manera es coger como si tuviese una cadena principal, la que contiene el grupo amina. Esta sería la cadena principal y por lo tanto tendría un radical metil. Entonces, si este es mi grupo funcional en el que es el importante, yo tendría un radical que sería metil y otro radical que sería etil. Pero ahora no tendría que nombrarlo por orden alfabético, sino que cogería el principal, el más largo. Entonces, se nombraría como metiletilamina. Estos dos se pueden nombrar indistintamente. Creo que igual resulta más sencillo nombrar propa 2 amina, pero no se puede nombrar. Esto sería para las aminas primarias. Vamos a pasar a las aminas secundarias. Las aminas secundarias ya tienen que estar en el centro, es decir, ya tienen que ser partícipes de la cadena principal, puesto que al estar sustituido, ¿vale? Tienen que sustituir dos hidrógenos, van a tener que estar justo en mitad de una cadena. Por ejemplo, las secundarias. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos aquí, yo tendría que poner los hidrógenos y yo tengo esta cadena. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar las secundarias? Las secundarias la vamos a nombrar de la siguiente manera. Vamos a tomar como si fuesen la cadena principal la que contenga el mayor número de carbonos. Es decir, en este caso sería esta, que es etano. Y este de aquí sería un radical que es metil. Entonces, ¿cómo nombraríamos esta? Primero los radicales sería metil etanamina. Otra manera de nombrarlo es como este etil metil. Y entonces se nombraría no por orden alfabético, sino teniendo en cuenta el más largo es el más importante y el otro sería como si fuese el radical. Y sería metiletilamina. Esas son las dos maneras de nombrar un compuesto, una amina secundaria. La amina secundaria siempre va a ir en la cadena principal. Vamos a pasar a las terciarias. Aquí tenemos 3 sustituyentes, entonces sería uno, por ejemplo, otro de 3 y uno de 1. ¿Cómo vamos a nombrar este? Lo que tenemos que buscar es la cadena principal. La cadena principal será la que más larga, la que mayor número de carbonos tenga, que sería como si fuese esta. Entonces, nosotros tendríamos
3 carbonos, que sería el propano. Y luego tendríamos un radical metil y un radical metil. Pues para nombrarlo, primero tendríamos que decir los radicales. En este caso, aunque sean dos radicales iguales, no se dice dimetil, se dice metil-metil. Entonces sería, para nombrarlo sería metil-metil y ahora propanamina. También se podría nombrar como, cuando se nombra todo como radical, sí que se podría nombrar dimetil propilamina. De hecho, creo que en la anterior también, la UPAC también acepta nombrar dimetilpropanamina. Eso sería en cuanto a las aminas que contienen solo un grupo, es decir, solo hay una amina por compuesto. Pero yo puedo tener poliamidas. Poliamidas van a ser compuestos donde hay más de un grupo amina y serían las poliamidas. Si yo tengo varios grupos amina, entonces serían poliaminas. ¿Cómo vamos a nombrar? Pues primero tendremos que identificar en la cadena principal. Cuando es grupo funcional es amina. Si no es grupo funcional y actúa como radical, ya sea porque haya más o porque haya grupos funcionales más importantes, como son la mayoría de ellos, ¿vale? La amina se nombraría como radical amino. Pero también se puede nombrar como aza. Lo nombraremos como aza cuando esté dentro de la cadena principal. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, yo tengo un butano y que contiene una amina en cada extremo. Tendríamos que poner los carbonos y me quedaría. ¿Cómo nombraría? Eso sería un butano que en el carbono 1 y en el carbono 4 tengo dos aminas. Pues sería butano 1,4 diamina. Se nombraría normal, se nombrarían las posiciones y ya está. Imaginad que tenemos otro butano que tiene en los extremos dos aminas y aparte sobre este carbono tendríamos otro grupo y sobre este carbono tendríamos otro grupo. Tendríamos que completar con hidrógenos siempre. Vale, entonces lo que tenemos que identificar es nuestra cadena principal. Nuestra cadena principal sería esta, ¿vale? Sería 4 carbonos y por lo tanto tendríamos que nombrar estos como radicales. Entonces sería, para numerarlos tendríamos que numerar el carbono que menor número de a los localizadores, es decir, a los grupos funcionales. Como están en los extremos me tendría que fijar en los radicales y sería 2,2 diamino, 2,2 diamino porque ahora es un radical, butano 1,4 diamina. ¿Vale? Entonces, siempre que esté dentro como radical será amino, lo nombraremos amino. ¿Cuándo vamos a nombrar aza? Nombraremos aza cuando esté dentro de la cadena. Por ejemplo, vamos a ver un compuesto de 8 carbonos y tiene, por ejemplo, o 5 carbonos, 1, 2, aquí irá un nitrógeno, aquí irá un carbono, otro carbono, un nitrógeno y un carbono. Vale. Aquí nosotros tenemos los grupos dentro de la cadena principal. Entonces, si nosotros completamos con hidrógenos, los carbonos tienen que tener 4, pero acordaros, el amoníaco tiene que tener 3 enlaces. Esto sería un 2. Entonces, para nombrar este, primero identificaríamos la cadena principal. En este caso, aunque realmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, vamos a contar como que son los nitrógenos, también contarían para la hora de nombrar el número de carbonos. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, para numerarlos, empezaríamos a nombrar por el que dé más pequeño al grupo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aunque este no sea carbono ni este sea carbono, el localizador se pone como si lo fuera. Entonces, ¿cómo se va a nombrar? Sería
un grupo de 7 carbonos que sería hepta. Pues lo primero, tenemos que nombrar este elemento y cuando están dentro, cuando el grupo amina está dentro, se nombra como aza. Se nombra como aza. Entonces, tenemos que nombrar hepta. Y ahora la posición de las aminas sería hepta 2,5-diaza. Este sería este compuesto. Voy a poner otro ejemplo. Si tenemos radicales también, por ejemplo, nosotros vamos a poner aquí un elemento, ahora ponemos un nitrógeno, un carbono, otro nitrógeno, otro y otro. Esta amina la vamos a hacer terciaria porque tiene 3 sustituyentes, esta sería secundaria y ahora tendríamos que completar con hidrógenos. Entonces, lo primero que tendríamos que seleccionar es la cadena principal, que nos queda clarísimo, que es esta. Y ahora, para numerar, está claro que empezaríamos por aquí, puesto que sería el que menor número de a los grupos. Tendríamos 7 carbonos, que aunque realmente no son 7 carbonos porque hay un nitrógeno y otro nitrógeno incluido en la cadena, se denominarían como si fuesen 7 carbonos. Y tenemos un radical metil sobre el carbono 2. Pues lo primero que vamos a hacer es, como en todo momento, decir primero el radical, sería 2-metil, y ahora sería hepta, y ahora hay que decir las posiciones de los nitrógenos, 2,5-diaza. Perdón, entre número y número va coma, sería 2,5-diaza. Eso sería todo en cuanto a aminas. Lo más normal es que os encontréis solo una amina por grupo, pero hay muchas veces que sí os podéis encontrar más. Pues entonces hay que ver si están dentro, si están incluidas dentro de la cadena principal o si a su vez están en los extremos, ese sería cómo tenemos que denominarlos.